Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo lo que tengo para contarles hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a mi canal. Aquí desentrañamos los misterios, analizamos los dramas y por supuesto chismoseamos a gusto sobre nuestras celebridades favoritas. Y hoy tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado rondando por internet, alimentando teorías y dejando a muchos con la boca abierta. Kerem oyó a Andy y paralizó. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa supuesta reacción? Pues prepárense porque vamos a bucear en las profundidades de este culebrón, analizando cada detalle, cada pista y por supuesto cada rumor. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho pero mucho chisme. Así que si quieren estar al día con todo lo que pasa, no duden en unirse a esta comunidad de chismosos. Ahora sí vamos al lío. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más comentadas y queridas de los últimos tiempos. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo y la relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en una historia de amor real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor. Todo parecía un cuento de hadas. Una auténtica telenovela que vivimos en tiempo real. Desde el principio la complicidad era evidente, los coqueteos sutiles, las miradas que lo decían todo. Incluso antes de que confirmaran su relación, los fans ya sospechábamos que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Cada entrevista, cada interacción pública, era analizada al detalle buscando señales que confirmaran nuestros deseos. Y cuando finalmente lo hicieron oficial, la explosión de alegría fue ensordecedora. Pero como suele suceder en Hollywood y sus réplicas turcas, los cuentos de hadas a veces se desmoronan. Y así fue como de repente la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Rumores de infidelidades, desacuerdos, presiones laborales, las teorías sobre las causas de la ruptura fueron infinitas. Pero lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que parecía indestructible se rompió. Fue como si alguien hubiera apagado la luz de un castillo de fuegos artificiales. De un día para otro las fotos desaparecieron, las declaraciones cesaron y el silencio se apoderó de las redes sociales. La tristeza se extendió entre los fans, que no entendían qué había pasado. Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon. Desde problemas de agenda que les impedían pasar tiempo juntos, hasta la intromisión de terceros en la relación. Se habló incluso de desacuerdos sobre el futuro de sus carreras, con caminos que empezaban a separarse. Pero la verdad, como suele suceder, permaneció oculta tras una cortina de humo. Y aquí es donde entra en juego el rumor que nos trae hoy. Kerem oyó a Hande y paralizó. Según varias fuentes, Kerem habría escuchado una conversación privada de Hande que lo dejó completamente impactado. ¿De qué hablaba Hande? ¿Con quién? ¿Qué fue lo que dijo que provocó tal reacción en Kerem? La información, como digo, es fragmentada y contradictoria. Algunas fuentes aseguran que la conversación tuvo lugar en un ambiente íntimo, quizás en su propia casa, lo que añadiría un elemento de traición a la historia. Otras apuntan a que fue una llamada telefónica que Kerem escuchó accidentalmente, quizás mientras Hande hablaba con alguien en altavoz. La veracidad de estas informaciones es por supuesto cuestionable, pero la fuerza del rumor es innegable. Las teorías, como les decía, son muchas y variadas. Algunos dicen que Hande estaría hablando con un antiguo amor, reviviendo viejos sentimientos. Se rumorea, por ejemplo, que un exnovio de Hande, que también es una figura pública en Turquía, había intentado retomar el contacto con ella. La idea de que Hande pudiera tener sentimientos no resueltos por esta persona habría sido un golpe devastador para Kerem. Otros aseguran que la conversación giraba en torno a planes profesionales que no incluían a Kerem, lo que habría hecho que se sintiera excluido y traicionado. Se sabe que Hande tiene una ambición desmedida y que está dispuesta a todo para alcanzar sus metas. Tal vez en esa búsqueda del éxito, estaba dispuesta a sacrificar su relación con Kerem. Incluso hay quienes afirman que Hande habría expresado dudas sobre la relación, poniendo en tela de juicio el futuro de ambos.
Quizás Ande, abrumada por la presión mediática y las expectativas de los fans, estaba empezando a cuestionar si realmente quería seguir adelante con la relación. Tal vez en el fondo sentía que no era feliz y que necesitaba explorar otras opciones. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial de lo que realmente sucedió. Ni Kerem ni Ande han hablado públicamente sobre el tema, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Los fans, por supuesto, han hecho su trabajo de detectives, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada declaración pública en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre este misterio. Han revisado fotos antiguas buscando señales de tensión, han analizado sus expresiones faciales en eventos públicos buscando pistas de infelicidad, han traducido entrevistas a idiomas extranjeros buscando declaraciones ocultas entre líneas. La dedicación de los fans es impresionante, aunque a veces raya en la obsesión. Pero más allá del chisme jugoso y las teorías conspirativas, creo que es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y vidas privadas. Es fácil dejarse llevar por el drama y las especulaciones, pero debemos tener cuidado de no invadir su privacidad ni juzgar sus decisiones. Al final del día, solo ellos saben lo que realmente pasó y por qué tomaron las decisiones que tomaron. La presión mediática que sufren las celebridades es inmensa, y a menudo se olvida que son seres humanos como nosotros, con sus propias vulnerabilidades y problemas. Juzgar sus decisiones sin conocer todos los detalles es injusto y cruel. Ahora, volviendo al tema central, ¿qué pudo haber provocado esa supuesta paralización de Kerem? Si nos ponemos en su lugar, imaginemos escuchar algo que nos hace dudar de todo lo que creíamos saber sobre nuestra pareja. Algo que nos hace cuestionar la relación, el futuro, incluso a nosotros mismos. No es difícil imaginar el shock, la confusión, el dolor que eso podría causar. Es como si el suelo se abriera bajo nuestros pies y nos precipitáramos al vacío. La sensación de traición, la desilusión, la rabia son emociones que pueden ser devastadoras. Quizás Ande no estaba siendo infiel, ni planeaba dejar a Kerem. Tal vez simplemente estaba expresando sus miedos, sus inseguridades, sus dudas. A veces en las relaciones es importante ser honesto y sincero, incluso si lo que tenemos que decir es difícil de escuchar. Pero la forma en que se dicen las cosas, el contexto, el momento, todo eso puede influir en la forma en que se reciben las palabras. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y a veces un malentendido puede desencadenar una crisis. Y quizás en este caso las palabras de Ande, por inocentes que fueron malinterpretadas por Kerem. O quizás la relación ya estaba en un punto de quiebre y esa conversación fue simplemente la gota que derramó el vaso. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que después de ese episodio, la relación entre Kerem y Ande nunca volvió a ser la misma. La confianza se rompió, la magia se desvaneció y el cuento de hadas llegó a su fin. Y aquí es donde me gustaría abrir un debate con ustedes, mis queridos chismosos. ¿Qué creen que pudo haber pasado realmente? ¿Creen que Ande estaba siendo sincera? ¿O creen que estaba ocultando algo? ¿Creen que Kerem reaccionó de forma exagerada? ¿O creen que su reacción fue justificada? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y sus análisis. Me interesa saber si creen que Kerem tenía motivos para desconfiar de Ande, o si simplemente fue una reacción exagerada a una situación malinterpretada. ¿Creen que el hecho de ser figuras públicas influyó en su relación? ¿Creen que la presión de los fans y los medios contribuyó a su ruptura? Además, me gustaría saber qué opinan sobre la presión mediática que sufren las celebridades. ¿Creen que es justo que sus vidas privadas sean escrutadas de esta manera? ¿Creen que tienen derecho a la privacidad? También me gustaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Dónde está la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad? ¿Creen que los medios tienen la responsabilidad de proteger la intimidad de las celebridades, o consideran que todo vale en la búsqueda de la noticia? Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales. Hablamos del rumor que afirma que Kerem oyó una conversación de Ande que lo dejó paralizado. Analizamos las posibles causas de esa reacción, desde infidelidades hasta dudas sobre la relación. Y reflexionamos sobre la importancia de la honestidad y la sinceridad en las relaciones, así como sobre la presión mediática que sufren las celebridades.
Exploramos las diferentes teorías que circulan en Internet, desde la posibilidad de un antiguo amor hasta la existencia de planes profesionales que no incluían a Kerem. Analizamos el papel de los fans en la difusión de los rumores y especulaciones, y reflexionamos sobre la responsabilidad de los medios a la hora de informar sobre la vida privada de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que esto es solo un rumor y que no hay una confirmación oficial de lo que realmente sucedió. Así que tomemos todo con pinzas y no juzguemos a nadie sin conocer la verdad. Y recordemos que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y ahora, para terminar, quiero animarlos a que dejen sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre este tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus ideas y sus análisis. ¿Qué creen que el futuro les depara a Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a encontrar el amor? ¿O seguirán caminos separados? Por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos chismosos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.